Bienvenidos con todos, seguiremos con la serie Hawthorne Romance. Seguiremos con los spoilers. Mientras tanto, alguien que había estado escuchando en secreto aprovechó esta oportunidad al ver que su hermana menor no podía resolver el problema. Sí, inmediatamente se ofreció como voluntaria. Ella afirmó con seguridad que podía hacer lo mejor que su hermana y anunció audazmente delante de todos que traería la firma de la terrateniente para que la viera. Sin embargo, parecía que ninguna de las tres personas le creía, ni siquiera alguien que había trabajado toda su vida pudo tener éxito en las negociaciones. ¿Cómo podría alguien con tan poca comunicación y tan poca paciencia lograr lo que ella acababa de presumir? Varios días después, en la sala de reuniones de unos grandes almacenes, cuando sí vio a una mujer pobremente vestida entrar a la sala de reuniones, se levantó del asiento en la cabecera de la cama y caminó hacia la persona que llevaba un sombrero de paja. «Ve a llamar a tu jefe para hablar conmigo. No pretendo menospreciarte, pero no hablo con subordinados». Lo que hizo que las tres personas que acudieron a verla tomaran la firma, levantaran inmediatamente la cabeza con incredulidad. Antes de que las personas se empeoraran, Intrapor, la segunda hija, intervino para darle bienvenida a la terrateniente. «Lo siento en nombre de mi hermano mayor, por aquí, por favor». «¿Estás tratando de avergonzarme, Son?» «No estaba pensando en hacer eso. Deberías escuchar a alguien capaz como yo de vez en cuando. Ser amable con los subordinados no impresiona al jefe. Esta mujer ni siquiera debería estar en la sala de reuniones». «Lo tomaré como una lección entonces», respondió Intrapor con calma. Después de eso hizo un gesto para que el recién llegara a tomar asiento. «Te lo dije, intenta complacer a los subordinados. Es tonto». «Sí», regañó a su hermana con irritación. «Está bien, lo entiendo». «Si lo entiendes, dile a esta mujer que se vaya de una vez. Hemos perdido suficiente tiempo, es hora de que les demuestre a todos lo capaz y brillante que soy». «Sí», dijo con seguridad. «Por favor, adelante, sí, muéstranos», dijo Intrapor, volviendo a su asiento. «Ve y llama a tu jefe para hablar conmigo». Toda la familia suspiró al mismo tiempo. «Sí, ya estás hablando con la terrateniente». Al oír eso, sí se giró rápidamente para mirar a la mujer. «¿Dónde compraste ese atuendo? Es muy bonito. El estilo de la terrateniente es único. Parece recién salida de la pasarela de la moda en París». «Ahora sí», dijo un cumplido falsamente. Los espectadores solo podían mantener la cabeza en alto nuevamente. «Compré muchos fertilizantes y esta camisa vino gratis», respondió la mujer. Sí, no entendió muy bien, pero forzó una sonrisa. «Entonces, tú eres la terrateniente, sí». «Me di cuenta enseguida. Tu aura es realmente impresionante. Vayamos directo al grano». «Quiero renovar el contrato», sí, continuó fanfarroneando. «Está bien». La segunda hija se viró para mirar a sus padres sin poder creer lo que acababa de oír. «Espera, ¿hablas en serio?». La terrateniente sintió. «No solo pareces una verdadera terrateniente, sino que además no eres problemática en absoluto. Es realmente increíble», dijo sí, aún sin poder creer lo que acababa de oír. El padre de sí volvió a preguntar para asegurarse y recibir la misma respuesta. Miró a su hija mayor con asombro. Mientras tanto, la persona que parecía haber cerrado el trato puso la cara orgullosa de una ganadora. «¿No te parece demasiado fácil? ¿Cuáles son las condiciones?», preguntó Intrapor con cautela. Al oír eso, sí regañó a su hermana. «Oye, Son, no me arruines. La terrateniente es una buena persona, amable y guapa. Una persona así no debería ser cuestionada». «Creo que es demasiado fácil. Llevo 3 años seguidos intentando renovar el contrato», respondió Intrapor. «Eso es porque yo soy más inteligente que tú», dijo sí con aire de insuficiencia. Como su director ejecutivo Intrapor ignoró a su egocéntrica hermana y pasó junto a ella para preguntar sobre que aún no estaba segura. «Hay más en esto, ¿verdad?». La terrateniente se levantó de repente y señaló a la persona que acababa de conocer por primera vez. «Quiero casarme con ella». Todos en la sala de reuniones estaban confundidos. «¿Qué quiere decir?». «¿Podría explicarlo, por favor?», preguntó Intrapor, completamente desconcertado. «Renovar el contrato si llego a casarme con esta persona». «¿Te refieres a mi hermana mayor?». «Sí». «¿Estás loca? No me voy a casar contigo. Tengo las expectativas muy altas. Jamás me casaría con alguien vestido así». «Mira ese sombrero. No puede ser». «No quiero parar más tiempo. Espero que esta sea la última vez que me contacten para negociar». La terrateniente dijo fríamente, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. «Espera, me casaré contigo yo misma». «Se ofició el vicepresidente. Me casaré con ella», dijo la terrateniente señalando nuevamente. Sí, inmediatamente levantó la barbilla en señal de negación. «Entonces, podría extender el contrato por 6 meses más. Por favor, denos más tiempo para prepararnos», dijo. «Claro que no. ¿Entonces 3 meses? Son, deja de hablar. Somos inmensamente ricos. Que si era un centro comercial no nos va a arruinar», dijo sí. Estaba claro que había una gran diferencia de pensamiento entre los que realmente trabajan y los que no sabían nada en absoluto sobre el trabajo.
Tras el fracaso de la solicitud, la marcha de la terrateniente, las tres personas permanecieron allí sentadas suspirando. No se trataba de si la familia se arruinaría o no. Lo que les preocupaba era la enorme cantidad de dinero que iba a desaparecer al instante. Alguien que nunca había trabajado, naturalmente no comprendería esa situación. Sin embargo, cuando la joven vio la desesperación en los rostros de todos, de repente sintió la necesidad de triunfar. Quería demostrar a su familia que era capaz. El deseo de triunfar la ardía con fuerza en su interior. Varios días después, aunque se culpaba a sí misma y a su esposa por malcriar a su hija mayor, desde pequeña impidiéndole crecer de verdad, esta vez el padre ya no pudo tolerar su comportamiento, sobre todo después de ver dos coches nuevos aparcados frente a la casa. En el próximo video continuaremos con más spoilers. Si te gustó el video, por favor dale me gusta. También compártelo y no olvides suscribirse al canal. Cuídense muchísimo. Bye bye.